Entonces ahora vamos a pasar a considerar esta porción de Juan 5, del verso 19 al 30. Y si el Señor lo permite, en 8 días estaremos tratando de ahí en adelante el 31 al 46, depende como nos dé el tiempo. Dice Juan 5, desde el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, por mostrarnos a tu Hijo, Señor, en todas las cosas, por mostrarnos, Señor, en cada parte de la Escritura, cómo tú amas a tu Hijo, cómo tú lo quieres revelar, Señor. Bendito Padre, que esta tu palabra sea, Señor, de bendición para nosotros, que podamos, Señor, escudriñarla, indagarla, Señor, meditarla, Padre, en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quisiera de principio que imaginemos por un momento esta escena. Hay un padre de familia que es un arquitecto. Tiene un hijo de 20 años. Ellos siempre han estado juntos. Muchos de los planos, los edificios, las obras civiles, todo lo que ha hecho el padre, el hijo lo ha visto y está deseoso de ser un gran arquitecto como su padre. Lleva el hijo mirando en ese tiempo, en esos 20 años, desde que ha tenido uso de razón, ha visto cómo el padre ha venido trabajando en todas estas cosas, ¿sí? Y el padre a través de los años le ha estado mostrando al hijo cómo hace su trabajo para que él también aprenda a hacerlo. El hijo está también deseoso de ser un buen arquitecto como su padre, ¿sí? Pasando un tiempo, el hijo se gradúa de arquitecto y a través de los años adquiere la misma experiencia de su padre. El padre se siente muy feliz de que su hijo haya alcanzado su mismo conocimiento y ahora trabajan juntos haciendo casas, edificios, obras civiles y todo lo que ya pueden hacer ellos juntos. Pues sí, mis hermanos, esto lo podemos aplicar a la eterna relación que ha existido entre el Padre Celestial y su Hijo Jesús. Como estamos viendo en la porción que vamos a considerar hoy, hay una relación eterna en el Padre y el Hijo que nunca ha sido rota. Ha habido una relación continua eternamente entre ellos dos, porque como la palabra nos muestra, el Hijo es la imagen del resplandor de la gloria del Padre, y ellos nunca han sido separados. Y así como estamos hablando en este inicio de la enseñanza, estamos viendo de la misma forma cómo el Padre se agrada en su Hijo y le ama por todas las cosas. Y el Hijo
quiere agradar a su Padre en todas las cosas que Él hace. Ahora bien, mis hermanos, tal vez algunos recordarán Proverbios 8, del 27 a 30, hay algunos aspectos que nos muestra de la sabiduría, pero esta sabiduría personificada siendo el Hijo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces esta sabiduría acá nos muestra la palabra que el Hijo estaba con el Padre cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando ponía al mar su estatuto, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Dice la palabra ahí, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, como gozo delante de Él en todo tiempo. Es entonces una relación perfecta y eterna que ha tenido el Padre con el Hijo. El Padre siendo el arquitecto y el Hijo juntamente con el Padre también haciendo todas las obras, todo el universo, toda la creación por medio del Espíritu Santo. Esa relación, hermanos, es la que hoy vamos a tocar. Es la que vamos a ver de acuerdo a esta porción que ya hemos leído de Juan 5. Recordamos, hermanos, que hace unas reuniones estábamos hablando acerca de la oración. Incluso el Señor mismo, cuando le decía a los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Él no empezó diciendo, ustedes van a orar en mi nombre, en el nombre de Jesús, van a orar al Padre. No, el Señor dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, santificado sea tu nombre, Padre celestial, que venga tu reino, Padre amado, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El Hijo siempre poniendo encima al Padre, siempre sujetándose al Padre, siempre colocándose a su voluntad y no a la propia voluntad de Él. Y aunque Él es Dios también y goza de los mismos atributos del Padre, hay una subordinación funcional entre el Padre y el Hijo, que es más funcional, pero no en cuanto a la esencia divina, porque los dos tienen misma esencia y naturaleza divina. Entonces, para recordar, hermanos, alguna vez, ya hace un buen tiempo, habíamos tocado un poquito este tema de esencia y naturaleza. Vamos a recordarlo un momento para poder irnos adentrando en este pasaje que estamos considerando. Sabemos que la unidad del Padre con el Hijo es eterna, que ahí nunca ha habido rotura, sino que eternamente el Padre, en su autoconocimiento eterno, ha reflejado su imagen en su Hijo Jesús. Y a la vez el Espíritu Santo, que ha sido procedente del Padre, y el Hijo, ese amor eterno que se ha reflejado entre ellos dos, ha sido desde siempre y para siempre. Cuando nosotros miramos esto, nos puede costar un poco poder pensar en nuestras mentes limitadas cómo es eso de que Él sea eterno, cómo es de que el Hijo también haya existido eternamente, cómo es de que el Padre engendró al Hijo desde la eternidad y de que el Hijo no tuvo un principio, como Dios no lo tuvo como hombre. Pero ellos mantienen la misma esencia. Dios es inmutable, su esencia no cambia. Lo que puede ser diferente, hermanos, de hecho, lo que es diferente es de cómo existe la esencia divina en cada una de las tres personas de la Trinidad. La esencia divina existe de una manera diferente en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, o más bien decir, hay algo distintivo de cada uno, unos roles. Y aunque tienen misma esencia y naturaleza, no el Padre ejerce el mismo rol que el Hijo, no el Hijo ejerce el mismo rol que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tampoco está ejerciendo el mismo rol que el Padre. Hay una diferencia entre ellos tres, y cada uno podemos llamarlo personas. Tenemos en cuenta, hermanos, que cuando hablamos de personas, no estamos haciendo relación a un ser humano. Persona no se refiere a ese sentido de alguien que tenga carne, que tenga huesos, de alguien como cualquiera de nosotros que estamos acá, aunque ciertamente nosotros somos personas. Pero a nosotros lo que nos hace personas no es el hecho de ser seres humanos, es que tenemos una identidad. Y de la misma forma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios que nos ha hecho en su imagen y semejanza, pues evidentemente tiene una identidad también. Esa identidad de cada uno de ellos que tiene emociones, que tiene voluntad, que tiene mente. Y eso lo podemos decir y la palabra lo testifica tanto del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo. Por eso se le cita normalmente personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Tres personas que participan de la misma esencia y naturaleza divina. Tres personas eternas, pero un solo Dios.
Qué misterio, ¿no, hermanos? Es un solo Dios, pero reflejado en tres personas que cumplen su rol cada uno. Del Padre podemos decir, Él es el engendrador del Verbo, el engendrador del Hijo, desde la eternidad. Del Hijo podemos decir que Él es el unigénito, el carácter expreso del Padre, su exacta representación, una fiel impresión, el Verbo hecho carne, el resplandor de la gloria del Padre. Y ahora si lo vemos, hermanos, por ejemplo en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios Padre nadie jamás le ha visto, ni siquiera tal vez los hermanos más santos que vemos en la palabra o los héroes de la fe han podido ver cara a cara al Dios Padre. Pero una buena noticia para nosotros, hermanos, y es que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. El Señor Jesús vino a dar a conocer al Padre. El Señor Jesús fue el que vino a revelar como imagen perfecta de su amado Padre Celestial todas las cosas que desde el cielo el Padre le dijo al Hijo que hiciera. Ahora bien, para hablar un poquito del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también es una persona, es un ser que es espíritu y santo porque es infinitamente santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Ahora eso no significa que sea menor que el Padre o que el Hijo, también es Dios. Amén. Y la Biblia lo reconoce como una persona distinta al Padre y al Hijo. Amén. Ahora, mis hermanos, adentrándonos acá en Juan 5:19, nos dice la palabra: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Como hablábamos al principio, es ese Hijo amado eternamente porque hace lo que le complace al Padre. Es ese Padre que ama a su Hijo porque sabe que su Hijo todo el tiempo está haciendo la voluntad de su Padre. Todo el tiempo le está obedeciendo. Todo el tiempo está yendo a buscarlo en comunión. Todo el tiempo lo está yendo a buscar en oración. Y es lo que el Señor estaba diciendo acá, que le estaba respondiendo a los fariseos cuando ellos les estaban generando contra él algunas acusaciones. Entonces, así como hay una unidad eterna entre el Padre y el Hijo, cuando el Hijo se hizo carne, también hay y permaneció una unidad permanente entre el Padre y el Hijo. Eso no se rompió cuando el Hijo se hizo carne, sino que al contrario, aún el Señor haciéndose como cualquiera de nosotros, siempre permaneció fiel al Padre. Hermanos, el Hijo siempre hizo la voluntad del Padre acá en la tierra, aún siendo hombre, porque Él se sujetó en todas las cosas a Él. Juan 3:35 nos dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Podríamos mirar, incluso considerar esos varios versos de Juan, y tanto en sus cartas también, y Juan, que es el apóstol amado, nos expresa de muchas maneras y en varias partes de su evangelio cómo es que está esa relación de amor entre el Padre y el Hijo, y del Hijo y el Padre. Entonces ya hemos citado acá algunos versos que también son de Juan. Ciertamente, mis hermanos, Jesús es igual a Dios y a la vez está subordinado al Padre Celestial. Esa subordinación no significa que el Hijo sea menor que el Padre, pero sí, como Él ama al Padre, siempre está continuamente sujeto a su voluntad. El Hijo obedece las órdenes del Padre y el Padre le está hablando continuamente. Por eso el Señor respondió a ellos y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Continuamente el Hijo nos está llevando al Padre. Y podemos decir evidentemente que la afirmación de que Él es Dios, como de que está subordinado al Padre, son evidentemente ciertas, y la palabra nos deja en varias partes de los escritos el testimonio de esto. Lo que nos caracteriza, hermanos, a nosotros como cristianos bíblicos, es que podemos comprender por las Escrituras que Jesús es la revelación perfecta del Padre. En los evangelios el Hijo continuamente nos está llevando al Padre, porque solo el Hijo puede hacer lo que el Padre hace. Hermanos, si la palabra está teniendo como centro siempre a Jesús, es porque el centro también del Hijo es querer llevarnos al Padre. El centro de la palabra está centrada
en el Hijo Jesucristo, pero es porque el Hijo es la imagen perfecta del Padre. Y a nosotros, que nos haya sido revelado el Hijo Jesús, es porque también se nos ha revelado el Padre. El Hijo es la perfecta imagen. Aunque el Padre nadie le ha visto y nadie le hemos visto, se nos ha revelado perfectamente por el Hijo Jesucristo. Por Él se nos hace revelar, hermanos, y se nos sigue revelando ahora en estos momentos por el Espíritu Santo. Siempre ellos están juntos, siempre permanecen, siempre se aman, siempre ese amor eterno entre el uno y el otro, hermanos. Eso es lo que Dios quiere y ha querido y querrá reflejar y querrá manifestar en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es donde el Padre se manifiesta por medio de su Hijo. Él no lo hace al mundo. Como dice la palabra, alguna vez cuando le preguntaban a Jesús, ¿cómo te manifestarás al mundo? Y el Señor Jesús decía, el mundo no me ve ni me conoce. Se manifestará, claro, de una manera a ellos, cuando el Espíritu traiga juicio, justicia, convenza al mundo de justicia, de juicio y de pecado, pero a nosotros se nos revela de una manera gloriosa que es por medio de su Hijo. MacArthur al respecto dice lo siguiente, John MacArthur, en esencia, Jesús estableció un vínculo directo entre sus actividades de sanidad en el día de reposo y el Padre. El Hijo nunca emprendió acciones independientes contrarias a la voluntad del Padre, porque el Hijo solo hace aquellas cosas que están en acuerdo perfecto con el Padre. Todo lo que hace el Hijo es porque lo escucha del Padre. Todo lo que hace el Hijo es conforme a la voluntad del Padre. Y ese vínculo directo que hay entre las actividades de sanidad y el día del reposo del Padre es evidente acá en el pasaje que estamos tratando, hermanos. Si nosotros miramos un poco el contexto acá de este pasaje, antes de Juan 5:19, ¿qué sucedía ahí? Fue el momento cuando Jesús caminaba en Jerusalén hacia el estanque que se llamaba Betesda, allá donde había muchos enfermos hacía bastante tiempo. Y había un hombre específicamente en el que Jesús fijó su mirada. ¿Sí lo recuerdan? El hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El hombre que estaba allí, esperando en ese estanque, junto a cojos, a ciegos, a paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice la palabra acá porque descendía de tiempo en tiempo al estanque un ángel y agitaba el agua. El que primero descendiera quedaba sano de cualquier enfermedad. Estaba acá este hombre postrado, hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿De dónde escuchó, hermanos, esta voz Jesús para ir a este hombre y sanarlo? Del Padre. En completa y perfecta y continua comunión con el Padre, Jesús siempre subordinado a Él. En el momento en que tal vez estaba hablando con el Padre, le decía, ve a este. ¿Cuántos habían ahí, hermanos? Habían muchos ciegos, cojos, la palabra nos habla de varios. Pero hubo uno solo al que Jesús se acercó y le preguntó, ¿quieres ser sano? Ahora pues este hombre, su meta era de que algún día, en alguno de los años que el agua se moviera, pudiera llegar hasta allá, pero era imposible para él por causa de su enfermedad, que era paralítico. Pero Jesús luego le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora por eso bien lo dice MacArthur cuando nos muestra que Jesús estableció un vínculo directo entre sus actividades de sanidad en el día de reposo y el Padre. Porque ciertamente en esa continua sujeción de Jesús a la voluntad del Padre, todas las mismas obras de sanación, sanando a los enfermos, liberando, haciendo milagros, todo lo hacía en perfecta comunión con el Padre. El Señor no operaba autónomamente, hermanos. El Señor mismo, o sea, el mismo Dios, el Hijo de Dios, nos muestra que tuvo una completa sujeción, aún en estas obras maravillosas como la de sanar a este paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo. Luego entonces llegan los judíos que tenían un serio problema con el uso de la ley, ¿no? Ya lo hemos visto en reuniones pasadas. Un problema tan serio, hermanos, que le dijeron al que había sido sanado.
Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Uno podría pensar, hermanos, al menos pregunten quién los sanó. Al menos maravíllense un poco, porque hubo un hombre que estaba hacía 38 años postrado y fue sanado. Pero la pregunta de estos hombres realmente es una pregunta que muestra cómo estaba el corazón de ellos. Hombres amadores de la ley, hombres amadores de sí mismo, que incluso como ahí al cierre de la perícopa del pasaje, al final de Juan 5:46, 44, el Señor dice: ¿cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Estos hombres lo único que buscaban era tal vez ellos mismos ser los que querían sanar a este hombre. Si tal vez alguno de ellos hubiera sido el que sanaba a este paralítico, ahora sí hubiera sido la gloria entre ellos. Y hubiera sido muy bueno esto, aunque hubiera sido en el día de reposo. Aunque la palabra no lo dice, esto expresa cómo estaba el corazón de estos hombres, que no preguntan ni siquiera o no se alegran de que este hombre, que estaba ya hacía casi 40 años enfermo, pudo haber sido sanado, fue sanado. No les importó, sino que más lo que les importó fue porque no te es lícito llevar tu lecho, es día de reposo. O sea, hermanos, en serio, ¿qué respuesta de esos hombres? Lamentable. Estos hombres estaban sujetos a la envidia. Estos hombres buscaban sencillamente su gloria. Estos hombres querían que, cumpliendo perfectamente la ley ceremonial, la ley ritualista, todo lo que según estaba en la palabra, según ellos, ya era suficiente. Entonces el día de reposo para ellos era algo más santo, más importante que un hombre fuera sanado. Que un hombre realmente tuviera gozo en su corazón porque vio al Hijo de Dios y fue sanado. ¿Qué problema es de esto, no? Por eso el Señor, incluso cuando vemos en el Sermón del Monte, el Señor decía frecuentemente, ¿no? Ya lo hemos dicho, habéis oído esto, mas yo os digo. Y el Señor corrige los mandamientos. Porque estos hombres pues lo que buscaban era agregar a la palabra del Señor y a la ley mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. Y tal cual acá, cuando decían es que no te es lícito ni llevar tu lecho. Eran hombres que en el día de reposo no podían hacer nada, absolutamente nada según ellos. Quedarse quietos, porque si movían un solo dedo o cargaban su lecho, entonces ya estaban pecando, según ellos. Pero viene el Señor acá y con la locura de la predicación y con la sanación que hace este hombre, les destruye todos sus argumentos. Otro ejemplo de esto lo podemos ver en Lucas 6:6. Acá hay otro ejemplo de sanidad, cuando había un hombre que tenía una mano seca. También era de día de reposo. Y entonces el Señor estaba en esa sinagoga y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaban el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. O sea, ellos solo buscaban cómo casarlo, cómo buscar cómo lo acusaban de cualquier manera, aunque el Señor estuviera haciendo mucho bien a la gente. Pero el Señor sabía lo que ellos estaban pensando, entonces les dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Qué era lícito? Y el Señor, que el mismo hacedor de la ley, conocía perfectamente que aún en el mismo día de reposo era lícito sanar a una persona cuando lo necesitaba. Después de mirar a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron estos hombres de la sinagoga? Se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Qué problema tan serio el que tenían estos hombres, hermanos. Pero tal vez esto es necesario también para que nosotros nos examinemos, hermanos, si cada una de las cosas que nosotros podemos ver incluso en la iglesia como buena obra de Dios, a través de un hermano, a través de una hermana, con eso nosotros estamos glorificando al Señor, o tal vez puede estar existiendo envidia en nuestros corazones. O tal vez por el contrario, hermanos, podemos estar a veces llevando una vida ritualista, como le hemos venido hablando, una vida religiosa, pero sin ver las obras magníficas que el Señor está haciendo en la iglesia y quiere seguir haciendo en medio de sus candeleros.
Estos hombres guardaban ira, guardaban odio, ¿no? Guardaban recelo, pero también era porque querían la gloria para ellos. Querían buscar el puesto para ellos a una costa de las obras de Dios. ¿Y qué es lo más importante? Darle la gloria al Señor, ¿no, hermanos? Amén. Dice ahí la respuesta, ahí volviendo a Juan 5, 17. Cuando los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estoy en los negocios de mi Padre. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Y ustedes no van a impedir que yo haga la voluntad de mi Padre, Jesús decía, ¿no? O sea, ustedes, hombres que aparentemente conocen la ley, ustedes que consideran que el día de reposo es para no hacer nada, ustedes que consideran ser conocedores magníficos de la ley de Moisés, ustedes deben saber que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también, porque yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no la voluntad de ustedes. Por eso más adelante el Señor dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y fue lo que sucedió con estos hombres. A cualquier otro tal vez recibían, pero al mismo Hijo de Dios, que venía por amor a ellos a salvarlos, no lo recibieron. Como leían ahorita los hermanos en Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente aspecto, hermanos, ahí continuamos en verso 20-21 de Juan 5. Podemos ver, hermanos, acá este encabezado: el Padre entrega el juicio y la resurrección de los muertos en manos del Hijo. Como leemos ahorita el pasaje completo, el Padre entrega todas las cosas al Hijo, porque el Padre le ama. Y en este sentido también hay un juicio que Él está entregando a su Hijo. Juan 5, 20-21 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, estas mayores obras que el Padre le mostrará al Hijo se refieren a la obra poderosa de levantar de los muertos. Si nosotros lo miramos en el Antiguo Testamento, hermanos, el Padre evidentemente tuvo en varias ocasiones hacer el milagro de resucitar de los muertos. Podemos ver, por ejemplo, en Primera de Reyes 17, el hijo de la viuda de Sarepta, cuando Elías lo resucitó. En Segunda de Reyes 4, 32 al 37 también, el hijo de la mujer sunamita, cuando Eliseo resucitó al hijo de esta mujer. Bueno, Eliseo no, sino Dios por medio de él. Dios por medio de Eliseo, Dios por medio de Elías, resucitó a estos dos niños. Pero en el Nuevo Testamento, sin embargo, también vemos que el Hijo tiene el poder de levantar de los muertos, de levantar a los muertos, porque le ha sido mostrado por el Padre. Por eso el Señor Jesús dice ahí: mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Le decía el Señor a ellos. No se maravillaron porque fue sano un hombre que estaba enfermo hacía 38 años, pues el Señor esperaba que se maravillaran cuando Él iba a resucitar a otras personas, y cuánto más aún cuando Él mismo fuera a ser resucitado entre los muertos. Porque dentro del mismo verso también la palabra nos dice: así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ejemplos como en Juan 11:43, cuando Lázaro fue resucitado, que el Señor clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Y había mucha gente ahí, ¿no? Muchos creyeron, pero otros, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a darle la noticia a los fariseos de que Jesús había resucitado a Lázaro. Y lo que sucedió después, ¿qué fue? Que hasta Lázaro también querían matarlo. O sea, había muerto y querían volverlo a matar. Las respuestas de estos hombres, definitivamente, hermanos, que son muy tristes y lamentables. Viendo al Hijo de Dios, al mismo Dios delante de ellos, y no lo querían aceptar.
porque en sus corazones la palabra de Jesús no hallaba cabida. Hallaba más cabida sus pensamientos, sus deseos, sus leyes ceremoniales y todo este tipo de cosas que no les permitían ver quién era el Hijo de Dios que estaba delante de ellos. Y semejante poder del Padre solo podía ser entregado al que podía hacer su perfecta voluntad. Imagínense ustedes, hermanos, tal vez el Hijo estando distraído en medio de la obra del Padre, ocupándose en otras cosas. El Padre diciéndole, haz esto, y el Hijo, no, quiero hacer esto otro. Hermanos, nunca seríamos salvos. Hasta el mismo Hijo, el Señor Jesús, hubiera ido a la condenación, pero eso jamás pasó, porque Él mostró siempre una sujeción, hermanos. Y es lo que Dios espera de nosotros. Si la palabra nos dice que Dios Padre está formando en nosotros la imagen de su Hijo, el carácter de su Hijo. Efesios por allá dice, hasta que juntos en la unidad de la fe lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura y la plenitud del varón perfecto. Y si Cristo, que se sujetó al Padre en todo tiempo, pues Él también querrá que también nosotros nos sujetemos completamente a la voluntad del Padre en todas las cosas. El Padre ama al Hijo porque el Hijo hace todas las cosas que Él le pide y se complace en el Padre. Y nosotros, siendo sus hijos, pues también estamos llamados a hacer la voluntad del Padre. Aunque el Hijo es unigénito, nosotros somos hermanos de Jesús. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y espera el Padre que nosotros también sigamos el ejemplo de Cristo, que es el centro de las Escrituras en todas las cosas. Ahora, el juicio de los muertos les ha entregado al Hijo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice ahí Juan 5:24 al 29, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando el Señor dice el que oye mi palabra, el Señor está enfatizando en la autoridad que Él como Hijo de Dios tiene sobre todas las cosas. Que Él como Hijo de Dios tiene la autoridad de proclamar todo lo que el Padre le está diciendo. El Hijo tiene el poder también de resucitar y el Padre le ha concedido ser juez sobre toda la humanidad. No solo sobre iglesia, sino sobre toda la humanidad. La misma palabra nos está hablando, hermanos, de que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, establecerá el tribunal de Cristo, pero también irá a hacer juicio a las naciones, pero también va a hacer juicio a Israel, juicio a los muertos que murieron sin Cristo en el trono blanco. Y nosotros juntamente con Él, en el centro también va a hacer juicio a los ángeles. ¿Y quién va a ser el que está ahí delante? Cuando estén todos estos juicios, va a ser el Hijo. El Hijo que está reflejando al Padre. El Hijo como el embajador, que viene a hacer también todos los juicios y que ya estableció incluso varios juicios en su primera venida. Por eso es que el Padre le ha concedido ser juez de toda la humanidad. No solo de la iglesia, sino de absolutamente todos los seres humanos, desde Adán hasta la última persona que el Señor traiga a esta tierra. Él es juez de todos porque es juez justo. Y como el mismo Señor dice, mi juicio es justo porque no hago mi voluntad sino la del Padre. Es justo el Señor porque se sujeta al Padre. Y el Señor también está diciendo ahí, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Porque es una incoherencia que nosotros tal vez digamos, o alguien diga, creo en Jesús pero no creo en el Padre. O lo contrario, porque ellos están íntimamente ligados, ¿no? Eternamente han estado. Y cuando la palabra nos habla acá de que viene la hora, y ahora es referente a ese tema de que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán, ahora es referente a que los nacidos de nuevo ya hemos experimentado una resurrección espiritual. Sin embargo, nos espera una resurrección física cuando el Hijo de Dios regrese. Por eso el Señor decía, viene la hora, en futuro, y ahora es presente. Estamos resucitados espiritualmente, pero nos espera
una glorificación en el Hijo de Dios y recibir un cuerpo glorificado en el tiempo que el Señor vuelva. Son juicios que el Padre ha entregado al Hijo. Y acá sí quisiera, hermanos, que fuéramos por un momento a 1 Corintios 15, 20, 28. 1 Corintios 15, 20. Porque esta parte acá que Pablo expresa a los de Corintios nos da un poco más de claridad de cómo es que el Padre entrega todo el juicio al Hijo y de cómo es que el Hijo también tiene poder para resucitar de los muertos, para dar vida a los que Él quiere dar vida. 1 Corintios 5, 20 al 28. Voy a parafasearlo, no voy a decir al pie de la letra todo lo que nos dice el pasaje. Dice ahí Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Fíjense en esta palabra, hermanos. Primicias de los que durmieron es hecho. No sé si creo que acá la mayoría, o bueno, varios hemos visto en esta semana ese monólogo que ha venido por ahí llevándose por todos los grupos de los hermanos acerca de cómo fue la experiencia del ladrón que se salvó en la cruz. Y el mismo ladrón en un momento decía, él no entendía por qué Jesús había muerto primero, si él pensaba que tal vez Jesús lo iba a llevar primero al cielo para luego ir después Jesús. Pero fíjense, hermanos, acá como Pablo está diciendo, primicias de los que durmieron es hecho. Él fue el primero que murió para abrirnos a nosotros el camino hacia la salvación y hacia los cielos. Y tenía que ser así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Me adelanto, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, lo vuelve a decir ahí Pablo. O sea, el primero, el que tenía que ir delante de nosotros trazando el camino. Era el Señor el que tenía que primero morir y era el Señor el primero que tenía que resucitar, hermanos, para que nosotros podamos morir tranquilamente en aquel día, que sea nuestro momento de morir, hermanos. Con alegría poder presentarnos delante del Señor. Pero también fue el primero que resucitó. Si en aquel momento que el Señor vuelva, hemos de estar ya muertos o durmiendo, como dice la palabra, pues también seremos resucitados juntamente con todos los que han muerto en Cristo, hermanos. Amén. Y seremos arrebatados con el Señor de la gloria. Entonces Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, como el ladrón que se salvó. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque el Padre le ha entregado todas las cosas al Hijo. Cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El Padre sujeta todas las cosas debajo de los pies de su Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. Y fíjense esta última parte, hermanos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Es como un juego de palabras, ¿no? Pero sencillamente es que como el Padre le sujetó todas las cosas al Hijo, al final, cuando entregue el reino, cuando todos los enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies, el Hijo entregará y se sujetará todas las cosas al Padre, hermanos. Fíjense en esta relación eterna que hay entre ellos. El Padre le da al Hijo y el Hijo le devuelve al Padre. Y el Hijo juzga porque escucha al Padre. Y el Padre le da todo el juicio al Hijo. Eternamente ellos han estado. Eternamente ha tenido el principado Jesús, el Hijo de Dios. Eternamente ha estado con el Padre. Como ese arquitecto también juntamente con el Padre haciendo todas las cosas y llevando a cabo su plan y su obra por medio del poder del Espíritu Santo. Qué precioso es esto, hermanos. Porque la misma palabra que como nosotros ya entendemos, no se contradice, sino que la misma palabra nos puede corroborar lo mismo que decía Juan, lo está tal vez diciendo Pablo, pero en otros términos, y ampliando un poco más el contexto del tema del juicio y la resurrección que está en poder del Hijo. Es algo así, hermanos, pensemos un momento en esto, una orquesta sinfónica, en la que todos los instrumentos están en armonía, en las que todos están bajo las instrucciones del director de orquesta.
Es de la misma forma que el Padre y el Hijo han estado eternamente en armonía para hacer la obra. No hay en ellos desequilibrio. No hay en ellos opiniones diferentes. No hay en alguno que diga es que yo quiero esto y el otro diga es que yo quiero esto otro. Pero es que yo soy Dios. Pero es que yo también soy Dios. Hermanos, hay una eterna armonía entre el Padre y el Hijo. Y es esa armonía que el Señor quiere revelar a la iglesia. Y que quiere que la iglesia sea manifestada esa armonía y esa unidad que viene desde arriba, desde lo alto. Pero mis hermanos, como decíamos ahorita, examinemos nuestro corazón, ¿no? Es necesario que lo examinemos a diario. Examinemos si en nuestro corazón realmente hay un deseo de que haya una perfecta unidad de comunión en la iglesia. O más bien podemos estar buscando lo que buscaban los fariseos. Una gloria, un objetivo personal, satisfacer un deseo personal acá mismo en la iglesia. ¿Qué buscamos, hermanos? ¿Sujetarnos a la voluntad del Padre como lo hizo el Hijo? ¿O qué buscamos? Estar como tal vez muchos, lamentablemente, que sucede hoy en día en muchas iglesias, poder tal vez ver la iglesia como un club donde voy y me expongo a la palabra, pero es como una relación solo de amistad, de ágapes, pero no tengo ni idea de lo que significa sujetarme a la voluntad del Padre. O no tengo ni idea de lo que significa ser como el Hijo de Dios y pedirle al Padre que forme el carácter de su Hijo en mí. La gloria de la iglesia es para el Señor, hermanos. Y en ese sentido también es necesario que a la luz de esta palabra podamos estar examinando si estamos buscando la gloria del Señor. Que como el Señor les decía, gloria de los hombres no recibo, pero el Señor sí le daba la gloria al Padre. Y ellos aún se atrevían a decir, ahí en Juan 18, capítulo 5, volvamos otra vez a Juan, hermanos. Juan 5, 18. Los judíos se atrevían a decir, aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces esta era la respuesta de ellos. ¿Cuál es nuestra respuesta a esta palabra? ¿Cuál es la respuesta a cuando el Padre nos llama a hacer su voluntad? ¿Cuál es la respuesta, hermanos, que Dios recibe de nosotros cuando Él nos está hablando por medio de su palabra? Cuando nos está hablando en silbo delicado y apacible, cuando nos está hablando en oración, cuando nos está hablando por la misma iglesia. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos, a eso? Porque si estamos orando también por unidad y una santa comunión en la iglesia, hermanos, nosotros mismos debemos ser la respuesta a esas oraciones. Pero si nosotros tal vez, incluso, hermanos, puede pasar que cada uno esté haciendo ya la obra que el Señor le ha encomendado, pero si esa obra se está haciendo cada uno por su lado, de que yo hago lo mío y tú verás cómo haces lo tuyo, tú verás cómo te defiendes allá, pero mientras tanto yo hago lo mío y yo veo por lo mío. Hermanos, eso no trae unidad y menos trae comunión. El Señor nos hizo para estar juntos como hermanos, pero también para que haya unidad en la iglesia. Si hay unidad en el Padre y el Hijo, también la iglesia estamos llamados a tener una unidad en todas las cosas, hermanos. Pero si estamos en nuestro corazón, tal vez cada uno haciendo las cosas por su lado y queriendo así tratar de juntar el rompecabezas como a la fuerza, pues hermanos, eso no va a dar resultado. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón continuamente. ¿Cierto? Podemos estar haciendo la obra. El que está predicando, el que está en la alabanza, el que está sirviendo de una otra manera. Pero lo estamos haciendo, hermanos, también pensando en el sentido de que haya bendición para la iglesia, de que haya unidad, de que haya esa revelación del Padre y del Hijo en la iglesia. Lo que estamos haciendo es porque Dios me mandó a hacer esto y ya. Y listo. Ya tú verás qué te manda a hacer el Señor. Si la palabra nos dice, hermanos, que seamos misericordiosos unos con otros, que nos estemos soportando unos a otros, que nos estemos amando unos a otros. Las palabras son claras, ¿no?
amor, misericordia, compasión, clemencia, apoyo. Porque a veces, hermanos, podemos estar, como Santiago dice, cuando pone el ejemplo, ¿qué tal si tu hermano, esto es como ejemplo, qué tal si tu hermano tiene necesidad física, necesidad de alimento, necesidad de ropa, y simplemente tú le dices, ve en paz, Dios te guarda, pero no le das lo que necesita? Es como Poncio Pilato, ¿no? Me lavo las manos y ya. Hermanos, a veces pensamos que es suficiente con una oración, pero realmente acá el mismo Señor, como dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Esto es cuestión de trabajo, hermanos, también. Cuestión de trabajo, pero trabajo en unidad. De trabajo conjunto para que la obra en la localidad crezca. Para que haya santificación, crecimiento espiritual. Para que haya lo que ya tenemos en la mente y hemos venido trabajando poco a poco, hermanos, pero que se haga bajo esa unidad que nos está mostrando acá el Padre con el Hijo. Esa unidad es la que el Señor nos llama hoy, hermanos, a que podamos vivir y podamos afianzar en la localidad. Y esto empieza desde el corazón, hermanos. Desde afuera es fácil, o más bien, desde afuera, pues, nosotros no podemos ver el corazón de nadie. Y muchas veces podemos estar diciendo, sí, hermano, amén, hermanito, amén, hermanita. Pero el corazón, ¿qué es lo que hay, hermano, respecto a esto? El Padre ama al Hijo porque el Hijo hace todas las cosas que el Padre le pide. Sigue Juan ahí 5, 26 al 29, que el Señor está afianzando como lo mismo que ya viene diciendo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, esto no se refiere que por las buenas obras seamos salvos, ¿no? Igual ya creo que todo lo tenemos claro. Sino que acá se expresa que aquellos que saldrán a resurrección de vida fue porque creyeron en el Hijo de Dios. Fue porque se sujetaron al Hijo de Dios. Como recordamos en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces acá no nos está hablando el Señor de obras, sino que esa resurrección de aquellos que creyeron en el nombre del Hijo de Dios. Ahora el siguiente punto, el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Juan 5:23, ahí nos devolvemos un poco, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan en su primera carta, capítulo 2, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Decíamos ahorita, hermanos, que siempre va a ser un absurdo que alguien diga que cree en el Hijo y no en el Padre, o viceversa. Que alguien cree en el Padre y no cree en el Hijo. Que es donde más es atacada la sana doctrina de la palabra, ¿no? Muchos supuestamente creen en el Padre, pero no creen que el Hijo es eterno, no creen que el Hijo se hizo carne, no creen que el Hijo tiene naturaleza divina y a la vez naturaleza humana, no creen lo que las Escrituras dejan tan claro por tantas partes. Pero Juan nos está diciendo acá, mis hermanos, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso es que Jesús siempre nos está llevando al Padre, hermanos. El Señor nunca se dio gloria de sí mismo. Y aunque ciertamente si se lo hubiera dado, tenía todo el derecho porque es Dios, pero Él siempre sujetándose al Padre, le dio la gloria a Él. Cristo nos lleva al Padre, hermanos. Cristo es el expreso carácter del Padre, el resplandor de la gloria del Padre. Cuando pensemos en el Hijo de Dios, hermanos, también pensemos en el Padre que ama a su Hijo y el Hijo que revela al Padre.
Y ahí más adelante Juan en esa carta también dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que hemos oído desde el principio, su palabra, la Escritura, en donde hemos visto cómo el Señor nos llama a sujetarnos al Padre, en el nombre del Hijo. Ahora bien, hermanos, entonces, como creyentes somos partícipes de la unidad y comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Ya lo decíamos, Dios espera que nosotros como iglesia vivamos en esa unidad para que su obra avance en la localidad. Necesitamos, hermanos, examinarnos, que haya unidad desde lo profundo de nuestro corazón entre nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que toda la palabra la apliquemos, no unas partes y otras no. Y cuando digo que es necesario que toda la palabra la apliquemos, es cuando estemos teniendo profunda comunión, hermanos, los unos con los otros. La comunión no significa solo un ágape. La comunión no significa solo unas risas. Claro, esto es bonito y es necesario. Pero la comunión, hermanos, va más allá de esto. Hablarnos, confesar nuestros pecados, confesar nuestras ofensas. Hablar abiertamente, hermanos, porque esto lo podemos hacer en la iglesia. Porque Dios ya nos dio esa capacidad de poderlo hacer. Juan también en su primera carta, capítulo 1, verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión en la iglesia, hermanos, más profunda, la unidad en la iglesia va a ser posible solo si cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos primeramente una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De otra forma, hermanos, no será posible. De otra forma, siempre estaremos poniendo por encima de esa comunión nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras diferencias, aunque no las digamos muchas veces, pero esa es una mirada expresa mucho más que una palabra. Entonces, mis hermanos, la comunión primero de nosotros debe ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que es el que nos da también el tener esa comunión entre nosotros, el tener esa unidad. Como creyentes, evidentemente podemos acceder al Padre en el nombre del Hijo. En Juan 14:12, si ustedes recuerdan ahí, era cuando Felipe le decía a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le reprendió, ¿no? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y me dices que no has visto al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora, por lo que hemos venido viendo por la palabra, el Padre y el Hijo son uno solo, en esencia, y se aman eternamente. Pero son dos personas diferentes. Y ahí Jesús más adelante dice al respecto de lo que Felipe decía, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso también es una gran noticia, hermanos. Lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, el Padre lo hará. Jesús lo hará. Y aún dice, las obras que Él hizo, aún mayores, Él las hará también, para que el Padre sea glorificado. Miren esto, hermanos, si Jesús tuvo en su poder dado por el Padre sanar un paralítico que hacía 38 años estaba enfermo. Si Jesús con el Padre tiene el poder de resucitar de los muertos. Si el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo, ha resucitado. Y ellos han hecho estas obras, y el Señor nos dice acá que esas obras que ellos hacen, nosotros las podemos hacer también. Ahora, no significa que se trate de las obras, ¿no? Significa es de darle gloria al Padre, en el nombre del Hijo. Pero ciertamente, hermanos, acá el Señor nos muestra, si pedimos al Padre en su nombre, el Hijo lo hará. ¿Cuánta fe, hermanos, tal vez, cuánto camino de fe nos falta avanzar, ¿no? Para comprender incluso que aún semejantes obras, el Señor nos las puede conceder para la gloria de Él. ¿Cuántas obras, hermanos? Uno mira en la iglesia primitiva, en Hechos, y continuamente habían estas obras, ¿no? También, continuamente el Señor era glorificado por los hermanos.
Y hay mucho tipo de estas obras, pero era porque la iglesia también había caminado un camino de fe en el que ya tenían un crecimiento espiritual bien avanzado. Un crecimiento de fe en el cual conocían profundamente al Padre en el nombre del Hijo. Y podían hacer estas obras para glorificar al Padre. ¿Cuántas personas se añadieron, no, el día de Pentecostés? Más de 3,000 personas. Porque el poder del Hijo de Dios estaba en Pedro. ¿Cuántas personas luego se añadieron? La palabra en Hechos dice, se añadían cada día los que habían de ser salvos. Cuando predicaban el Evangelio. Cuando lo hablaban los hermanos, incluso a los gentiles. El Señor nos guía, hermanos, para poder también ser con esa fe tan preciosa que el Señor quiere que tengamos y esa confianza en Él, de que Él es el que hace las obras y que su nombre sea glorificado. Ahora, hermanos, ya para ir cerrando, el Señor Jesús no solo en los momentos, entre comillas, tranquilos, o en los momentos mientras hacía su obra de predicación, se sujetaba al Padre, sino que aún en los momentos de prueba también. Recordemos, hermanos, cuando Jesús estuvo en la tentación, allá en el desierto, que fue tentado por 3 cosas, ¿no? Cuando tuvo hambre, la respuesta de Él al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Sujeción al Padre. La segunda, cuando el diablo lo llevó allá al pináculo, dijo que se lanzara porque los ángeles lo iban a sostener, para que su pie no tropezara en piedra. Lo tentó con fama y vanagloria, ¿no? Respuesta de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Honra al Padre, ¿no? Sujeción al Padre. Lo tentó Satanás con los reinos de este mundo. Si postrado me adorares, todos estos reinos te daré. Respuesta del Hijo de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Hijo de Dios, hermanos, en todo tiempo, en los buenos y en los malos, estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Y tanto era así que el Padre se complacía en Él, que incluso después de que el tentador huyó por un poco de tiempo, venían ángeles y le servían. Hay un comentario de la Biblia Diario Vivir que dice, como resultado de su unidad con Dios, Jesús vivía como Dios deseaba que viviese. Debido a nuestra identificación con Jesús, debemos honrarlo y vivir como Él desea que vivamos. Las preguntas, ¿qué haría Jesús? ¿Y qué desearía Jesús que hiciese? Tal vez nos ayuden a tomar decisiones correctas. Cierro, hermanos, con el verso 30 de Juan 5, que es como el resumen de todo lo que el Señor ya había hablado en este pasaje que tratamos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y oramos para que tu Hijo, Señor, se siga formando en nosotros. Para que tu Hijo, Señor, y el carácter de Él, que es el tuyo, nosotros lo podamos entender, Señor, por el Espíritu. Que podamos entender más a fondo, Señor, que nada podemos hacer sin ti, Señor. Que si amamos a tu Hijo, también te amamos a ti, Padre. Enséñanos, Señor, que esa sujeción que tú muestras en el Hijo a ti, Padre, es la misma que tú quieres que tengamos nosotros a ti, Señor. Trae unidad a la iglesia, Señor. Trae más comunión, Señor. Trae, Señor, esa perfecta unidad que tú nos has revelado, Señor, que hay en el seno de la Trinidad desde la eternidad, Padre. Muéstranos por tu Santo Espíritu, Señor, esas falencias que tal vez estamos teniendo, Señor, para que la unidad no pueda avanzar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder darnos los unos por los otros, Padre. A poder soportarnos, Señor. A poder amarnos, a poder ser misericordiosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cooperar con tu obra, Señor. A poder ser colaboradores de tu obra acá en la localidad, Señor, sin buscar solo lo nuestro, Señor, sino buscar lo tuyo, Señor, tu gloria, Padre, como tu Hijo la buscaba. Señor, por favor, dobléganos a ti, Señor, quebrántanos, para que tu voluntad sea la nuestra, Señor. Para que nuestra voluntad siempre sea la tuya, Señor. Para que siempre estemos en esa perfecta unidad como
lo has estado con tu Hijo Jesús desde siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar como equipo, como hermanos, Señor, para que tu obra avance en la localidad, Señor, tanto de manera interna como externa, Señor. Gracias por tu precioso Hijo, Padre. Gracias, Señor, porque estas palabras maravillosas de tu Hijo, Señor, nos inspiran, nos alegran, Señor. Nos dan consuelo, Señor, de que tu precioso Hijo se sujetó a ti en todas las cosas, Señor. De que aún en medio de estos hombres que lo acusaban, Señor, Él nunca te negó, sino que decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, Señor. Que podamos decir así nosotros, Señor, de todo corazón. Que podamos decirte a ti, Padre, como tú trabajas, nosotros como iglesia también trabajamos, Señor. En unidad, Señor. En perfecta comunión, Señor. Sin buscar, Señor, cosas particulares, Señor. Guárdanos de esto y perdónanos, Padre. Si hemos querido buscar lo nuestro, Señor. Si hemos querido buscar una gloria para nosotros, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón manso, humilde, dispuesto, Señor, para que tu obra avance, Señor. Tú quieres manifestarte en la iglesia y nosotros aún más profundamente, Señor. Pero necesitamos de ti, Señor, que nos muestres, que nos ayudes a obligarnos, Señor, para podernos apoyar en todas las cosas, Señor, empezando desde nuestra casa, desde nuestros hogares, Señor. Que podamos ser familias unidas, Señor. Podamos ser unánimes. Podamos estar en todo juntos, Señor, sin que cada uno busque lo suyo, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús.